Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, entre todos nosotros, sus seguidores más fieles. Hoy vamos a desentrañar algo que nos ha tenido al borde de nuestros asientos, algo que ha provocado innumerables debates, especulaciones y, seamos sinceros, muchos suspiros de fans. Hande y Kerem, ¿juntos para siempre? El final inesperado. Sí, han oído bien. Vamos a hablar de esa pareja que conquistó nuestros corazones, de esa química que traspasaba la pantalla y de lo que parece ser, o podría haber sido, un final que nadie vio venir. Si eres fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el drama, las historias de amor y los giros inesperados, te aseguro que este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante análisis, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Al suscribirse se unirán a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento, y lo más importante, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante como este. Así que pulsen ese botón rojo de suscribir ahora mismo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora pongámonos cómodos y hablemos de Hande y Kerem. Para muchos de nosotros, su historia de amor comenzó en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air, como se conoció en muchos lugares. Desde el primer momento en que vimos a Eda y Serkan interactuar, hubo algo, una chispa, una conexión que se sentía innegable, incluso para quienes no seguían de cerca la telenovela. Era una de esas dinámicas actorales que escapan a la explicación simple, una sinergia que provocaba escalofríos y mantenía a la audiencia pegada a la pantalla, esperando cada nuevo episodio con ansias. Eda, la soñadora y apasionada arquitecta paisajista, y Serkan, el exitoso y aparentemente frío hombre de negocios, parecían polos opuestos destinados a atraerse de la manera más romántica y caótica. Y esa chispa, como suele suceder en estos casos, saltó de la ficción a la vida real. Los rumores comenzaron a circular tímidamente al principio, alimentados por sutiles interacciones en redes sociales, fotos casuales que parecían ser más que coincidencias, y avistamientos juntos que activaban las alarmas de los fans más perspicaces. Poco a poco, lo que era especulación se convirtió en una realidad confirmada. El torbellino de su relación se desató públicamente y con ello, se consolidaron como una de las parejas más icónicas y queridas no solo de Turquía, sino que su fama trascendió fronteras de una manera espectacular. Sus seguidores, una legión internacional repartida por todo el mundo, se volcaron en su apoyo, celebrando cada momento juntos, cada declaración de amor, cada aparición pública, cada gesto de cariño. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? O al menos eso es lo que muchos de nosotros, cautivados por su carisma y aparente felicidad, creíamos. La relación de Hande y Kerem se vivió casi en tiempo real para sus fans, transformándose en una especie de reality show no oficial que mantenía a la mayoría de nosotros enganchados. Vimos cómo pasaban de ser compañeros de trabajo a amigos y finalmente a algo mucho más profundo. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, mostrando una faceta más íntima y accesible que sin duda, conectaba aún más con su audiencia. Viajaban juntos documentando sus aventuras y exploraciones, y lo más importante, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Hande estuvo presente en momentos clave para Kerem, y viceversa, demostrando un compañerismo que iba más allá de los flashes y las alfombras rojas. Era una relación que parecía construida sobre bases sólidas, amor, respeto, admiración mutua y sobre todo, una profunda amistad que muchos consideraban la clave de su éxito como pareja. Las entrevistas que daban juntos, la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban al responder preguntas o al compartir anécdotas, todo alimentaba la idea de que estábamos ante una historia de amor de esas que se forjan para durar, de esas que inspiran a las nuevas generaciones. Y como fans nos encantaba verlos felices, nos contagiaba esa alegría, y nos hacíamos ilusiones de que su relación sería un cuento de hadas moderno, un faro de esperanza en un mundo a menudo complicado. Pero como bien dice el título de nuestro vídeo de hoy, hubo un final inesperado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, pero también un poco melancólica para muchos de nosotros que nos habíamos involucrado emocionalmente en su historia. De repente, sin muchas explicaciones claras al principio, los rumores de separación.
Empezaron a sonar. Al principio, como suele suceder en estos casos, se desestimaron como simples habladurías, como el inevitable precio a pagar por ser una pareja tan mediática y admirada. Las redes sociales se llenaron de comentarios intentando negar la noticia, aferrándose a la esperanza de que todo era un malentendido. Sin embargo, las señales eran cada vez más evidentes y difíciles de ignorar. Dejaron de compartir tantas cosas en redes sociales, sus interacciones públicas se volvieron más esporádicas, y sus apariciones juntos se hicieron más escasas, casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero saltando a la vista de los seguidores más observadores. Los sutiles gestos de distancia, los likes que faltaban, las publicaciones que ya no se compartían, todo empezó a tejer un patrón que apuntaba en una dirección preocupante. Y entonces, tras semanas de especulaciones, de análisis minuciosos de cada publicación, llegó la confirmación. Una confirmación que para muchos fue como un jarro de agua fría, un golpe directo al corazón de sus ilusiones. La noticia de su ruptura, cuando finalmente se hizo oficial a través de comunicados escuetos o confirmaciones de fuentes cercanas, dejó a muchos de sus seguidores desolados, sintiendo una punzada de decepción y tristeza. Era un final que nadie o casi nadie esperaba. Después de todo el amor que habían proyectado, la dedicación que parecían profesarse, los planes que en la imaginación colectiva estaban haciendo juntos, ¿cómo era posible que todo terminara de forma tan abrupta? La especulación se disparó como nunca antes. ¿Fueron las presiones inherentes a la fama y la constante exposición mediática? ¿Surgieron distintas visiones del futuro, caminos profesionales que divergían de manera irreconciliable? ¿Hubo problemas personales más profundos que la opinión pública nunca llegó a conocer? Las razones exactas de su separación nunca se han revelado completamente y es probable que nunca lo sepamos con certeza, ya que afortunadamente ambos han demostrado un gran respeto por su privacidad en muchos aspectos, especialmente en lo que concierne a sus relaciones personales. Sin embargo, el impacto de esta noticia fue innegable. Para muchos fue como si se rompiera un sueño colectivo, el sueño de una pareja que representaba la unión perfecta entre dos personas talentosas, carismáticas y aparentemente destinadas a ser felices juntas. Ahora hablemos un poco sobre lo que este final inesperado puede significar, tanto para ellos como para nosotros, sus seguidores. En primer lugar, nos recuerda una verdad fundamental que a menudo olvidamos cuando admiramos a las celebridades. Por muy perfectas que parezcan las relaciones en el ojo público, detrás de las cámaras, detrás de los guiones y de las sonrisas forzadas para las cámaras, siempre hay personas con sus propias luchas internas, sus propias necesidades emocionales y sus propios caminos que tomar en la vida. Hande y Kerem son dos personas jóvenes, increíblemente exitosas y con carreras profesionales muy exigentes que los llevan a estar constantemente bajo escrutinio y a vivir un ritmo de vida vertiginoso. Es completamente posible y de hecho probable que las demandas de sus carreras, los constantes viajes, la falta de privacidad inherente a su estatus, o simplemente el curso natural de una relación humana que evoluciona, hayan llevado a esta difícil decisión. No podemos juzgar, no tenemos todas las piezas del rompecabezas, solo podemos especular basándonos en lo que vemos y, sobre todo, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Su bienestar es, en última instancia, lo más importante. También es importante destacar la resiliencia de ambos. A pesar de la dolorosa ruptura y de la atención mediática que la rodeó, ambos han seguido adelante con sus vidas y, lo que es más admirable, con sus carreras. Hande ha continuado brillando en la actuación, participando en proyectos ambiciosos que la han consolidado como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía, demostrando una vez más su versatilidad y su talento innato. Kerem, por su parte, también ha estado involucrado en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, demostrando su talento, su dedicación al arte y su capacidad para reinventarse. Verlos enfocados en sus carreras y creciendo profesionalmente después de una relación tan mediática y comentada es, sin duda, inspirador. Nos enseña que las rupturas, aunque dolorosas y difíciles, no tienen por qué ser el fin del mundo. Pueden ser, y a menudo son, un punto de inflexión que nos impulsa a seguir adelante, a aprender de la experiencia y a buscar nuestra propia felicidad y desarrollo personal. Entonces, ¿podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Creo que hay varias lecciones importantes aquí, aplicables a cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Primero, la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Si bien no conocemos los detalles íntimos de su separación,
es probable que hayan surgido diferencias irreconciliables o desafíos que, a pesar de su amor y conexión, no pudieron superar juntos. Una comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier vínculo fuerte. Segundo, la fortaleza que se necesita para tomar decisiones difíciles, incluso cuando esas decisiones van en contra de los deseos o expectativas de quienes los admiran. A veces lo más valiente que podemos hacer es reconocer que una relación o una situación ya no nos beneficia y tener el coraje de seguir adelante, aunque eso signifique decepcionar a otros. Y tercero, la importancia de la privacidad. Aunque como fans disfrutamos siguiendo la vida de nuestras celebridades favoritas, es fundamental recordar que son personas con derecho a su espacio, a sus emociones y a sus decisiones privadas. El escrutinio constante puede ser abrumador y perjudicial para cualquier relación. El título Juntos para siempre, el final inesperado, puede sonar dramático y, en cierto modo, refleja la sorpresa y la decepción que muchos sintieron al enterarse de su ruptura. Fue un final que rompió las expectativas de muchos que soñaban con verlos alcanzar el felices para siempre. Sin embargo, la vida es así, llena de giros inesperados, y el amor, a veces, no dura para siempre, pero las lecciones, las experiencias y los recuerdos sí perduran. Y para Hande y Kerem, estoy seguro de que esta experiencia, aunque dolorosa en su momento, ha sido una parte importante de su crecimiento personal y profesional, una etapa que los ha marcado y, esperamos, los ha hecho más fuertes. Ahora, me gustaría abrir un espacio para sus opiniones. Este es un tema que ha generado mucha conversación, y creo que es importante escuchar diferentes perspectivas. ¿Qué piensan ustedes sobre este final inesperado? ¿Les sorprendió la noticia tanto como a muchos de nosotros? ¿Creen que el mundo del espectáculo, con su presión y su constante exposición, influye demasiado en las relaciones de las parejas famosas? ¿Hay alguna lección que ustedes hayan sacado de esta historia, algo que les haya resonado o les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones, sus propias experiencias, si se sienten cómodos compartiéndolas. Este es un espacio seguro para que todos podamos expresarnos y compartir nuestras ideas de manera respetuosa. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el momento en que conquistaron nuestros corazones en la pantalla con su química innegable, hasta su sorpresiva ruptura que dejó a muchos de nosotros con un sabor agridulce. Hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en las relaciones, la importancia de la privacidad y las lecciones universales que podemos extraer de sus experiencias, tanto positivas como desafiantes. Hemos visto cómo una pareja que parecía destinada a estar juntos para siempre enfrentó un final inesperado, recordándonos que la vida y el amor a menudo toman caminos que no anticipamos, y que la belleza de las relaciones reside tanto en su inicio como en su evolución, incluso cuando esa evolución nos lleva por caminos separados. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido por la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. Su apoyo constante significa el mundo para mí y para nuestro canal, y es lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo historias interesantes con ustedes. Ahora, como siempre, quiero hacerles un llamado a la acción. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo o les hizo pensar, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta. Un simple clic en el pulgar hacia arriba nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas, permitiéndonos llegar a una audiencia más amplia y compartir estas historias con todos aquellos que puedan estar interesados. Y si creen que a alguien más le podría interesar esta historia, que podría conectar con ella o simplemente disfrutar del análisis, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares, en sus redes sociales, donde quieran. Compartir es una forma maravillosa de hacer crecer nuestra comunidad y de asegurarnos de que las buenas historias lleguen a quienes las aprecian. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden pulsar ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando contenido increíble, analizando otras historias fascinantes del mundo del entretenimiento y de la cultura popular, y no querrán quedarse fuera. Su suscripción es un voto de confianza que valoramos enormemente. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevas historias y continuaremos desentrañando los misterios del mundo que nos rodea.
Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la chispa del entretenimiento.